El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan capítulo 14, versículo 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepte mis mandamientos y los cumpla, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un antiguo filósofo y muy conocido, quizás por muchos, al menos de nombre, llamado Sócrates, en una de las obras de un filósofo llamado Platón, llamado Diálogos de Platón, se da un diálogo, por eso se llama diálogo, porque todo está escrito de manera de diálogo. Se encuentra Sócrates con un amigo suyo llamado Polo. Y estaban hablando sobre el tema de la injusticia. Y Polo le dice a Sócrates, en verdad, Sócrates le dice, que es un hombre desgraciado aquel que sufre la injusticia. ¿No es así? Responde Sócrates, en verdad te digo, que es más desgraciado el que ejecuta la injusticia que aquel que sufre la injusticia. Polo le responde, entonces, Sócrates, ¿estás diciendo que tú preferirías sufrir la injusticia a mejor ser el que la ejecuta? Y responde Sócrates, yo no querría ni lo uno ni lo otro. Es decir, no me gustaría sufrir la injusticia, pero tampoco quisiera ser el que sea injusto. Pero, dice Sócrates, pero, si fuese preciso elegir, preferiría ser el que sufre la injusticia, porque es más desdichado el hombre injusto. ¿Por qué digo esto? Porque la segunda lectura del día de hoy nos habla sobre esto, algo parecido. Dice la segunda lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Repito, San Pedro dice, porque es mejor sufrir, en pocas palabras, es mejor sufrir haciendo el bien, si es voluntad de Dios, que sufrir, pero haciendo
el mal. Alguien dirá, bueno, pero puede haber una persona que no esté sufriendo y le gusta hacer el mal. En el momento no. Pero todo daño que hacemos al otro trae consecuencias. Siempre es así. La primera lectura que escuchamos el día de hoy, Hechos de los Apóstoles, una idea que quiero rescatar interesante. El Espíritu Santo es unción, queridos hermanos. El Espíritu Santo se expresa entre muchas otras formas desconocidas, pero en concreto se manifiesta en términos sacramentales. ¿Qué significa esto? Que Dios puede dar la gracia de forma no sacramental. Por medio, Dios puede infundir en el alma de la persona una gracia, y para que se entienda, para aquellos que están diciendo, ¿qué significa eso de gracia? Y dirán, Padre, cuando alguien dice, Señor, dame la gracia, ¿qué le estoy pidiendo? ¿Que Dios me haga chistoso? No. La palabra gracia se entiende como una ayuda, un don divino sobrenatural, que Dios infunde en el alma de la persona para ejecutar o ejercer una labor. Cuando Dios, por los sacramentos, nos da una gracia, ¿qué significa? Que nos da una ayuda, un don sobrenatural. Cada sacramento nos da una gracia especial. Y hay sacramentos que por ejemplo, en el caso del matrimonio, los casados reciben una gracia sacramental que el sacerdote no tiene. Porque es una gracia para ejercer el matrimonio. Hace un tiempo alguien me platicaba, me decía, Padre, mis tíos no se quieren casar. ¿Y por qué? No, Padre, no. Porque dice mi tío, dice que él está muy bien así. ¿Y cuánto tiempo lleva de casado? Lleva como unos 40 años. Jesús bendito, 40, todavía está probando a ver si va a funcionar. Por favor, tú ya estás más para allá que para acá. Pero el Señor dice, el tío le dice, es que yo no me quiero casar porque yo me he dado cuenta que cuando se casan, se separan. Fíjense lo que está infiriendo este viejito. Él asume que casarse es sinónimo de divorcio. Como si fuéramos personas ya predestinadas, ¿no? Como el que dice, el que nace para maceta, de pasillo no pasa. No sé, eso no es cierto. Como si me da a entender como que cuando uno es testigo de un matrimonio, básicamente le dices, ya valiste, compadre. No, ya fue, dijeron aquí en Perú. No, el sacramento te da una gracia, es decir, una ayuda espiritual sobrenatural. Lo mismo que un sacerdote. El sacerdote, por el sacramento del orden, recibe una gracia que ningún casado tiene. Porque es una gracia que se recibe, una ayuda espiritual en razón de la labor que va a realizar. Por eso, la palabra dice que se les impusieron las manos, oraron y se les impusieron las manos. Y aquí hay que aclarar una cosa muy, muy delicada y que a veces en algunos causa conflicto y sin querer raspar muebles, como dicen por ahí. Hoy, a veces con el afán de ser muy cercanos a la gente, muchos, ¿verdad?, grupos, les gusta imponer manos a las personas, ¿no? Que el hermanito está enfermito y ahí viene el laico y le impone manos. Gobiérnate, papacito. Un laico no puede imponer manos. Ritualmente, el único que puede imponer manos es un sacerdote. Tan es así que cuando uno va a visitar a un enfermo, dice, el sacerdote impone las manos en el enfermo. Sacerdote. Pero hoy a veces por ciertas influencias de tipo protestante, hay gente que dice, hermano, vamos a orar por ti. Y ahí los ves imponiendo las manos. Y... Excuse me. No, señor. Hay que tener cuidado con los gestos que hacemos. Cada quien en razón y en calidad de lo que somos. ¿Podemos orar por el otro? Claro que sí. ¿Podemos bendecir al otro?
Claro que sí, eso es un hecho. Bíblicamente y teológicamente lo podemos hacer. Pero el gesto de imponer la mano ya es una cosa peligrosa, que hay que tener mucho cuidado y no hacerlo a la ligera. San Pablo así lo dice, no imponga las manos a la ligera. Imponer mano cualquiera, como si tú vas a transmitir un poder. No, Señor, no se puede transmitir un poder. Sin embargo, dice la palabra, entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Para decir que aunque el Espíritu Santo puede darnos ciertas gracias especiales de manera no sacramental, es decir, no por un rito, pero de manera ordinaria, se hace por los sacramentos. Porque imagínense la gente que dice, como los protestantes, Dios a mí me perdona mis pecados. Sí, ¿y usted cómo le hace, Señor? Disculpe usted. Dice, yo le rezo a Dios que me perdone mis pecados. Que hay católicos despistados, hijos de la guayaba, que así piensan, ¿no? Yo no necesito confesarme, yo no necesito ir a la iglesia. Ay, papacito, ¿y usted de qué está hablando? Y luego dicen, la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Jeremías 17:5. Es una aplicación pésima de la palabra, ¿no? No se puede hacer eso. No se puede decir maldito el que confía en otro hombre. No se puede pensar en eso. Pero sin embargo, cuando la palabra dice maldito el que confía en otro hombre, no se está refiriendo en el sentido de no confiar en el sentido humano, sino en el sentido divino. Por eso, cuando la persona dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito confesarme, se está olvidando el mandato de Cristo. Juan capítulo 20, versículo 22 al 23. Reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen de sus pecados, les quedarán perdonados. Punto. ¿Usted no está de acuerdo con esta orden de Jesús? Cuando usted se muera, llegue al cielo, reclámele al jefe, no me reclame a mí. No, que yo no necesito ir a la iglesia. Sí, Dios te puede dar ciertas gracias, no de forma ritual, pero de manera ordinaria se hace por los sacramentos. Los sacramentos, por lo tanto, ¿qué son, Padre? Los sacramentos son puertas, la puerta a la vida divina. Los antiguos padres de la iglesia decían que cuando nosotros participamos de los sacramentos, fíjense la frase, nos divinizamos. Dice un padre de la iglesia, casi Dios. El bautismo nos diviniza. No es herejía. La iglesia afirma que los sacramentos nos divinizan. Privarnos de los sacramentos es privarnos de vivir una vida divina. Es como la persona que en su casa tiene su colchón lleno de billetes y vive como un pordiosero. Dice el padre Matuli, somos hijos del gran rey y vivimos como pordioseros. La segunda lectura que escuchamos el día de hoy, San Pedro dice, estén dispuestos a dar razón de su esperanza. Y ese es un texto que utilizamos los que nos dedicamos también a la apologética, pero el peligro está cuando la apologética se convierte en un arma para humillar, atacar. Y eso tenemos que tener bien en cuenta. La apologética se trata de dar razón de lo que yo creo. Es decir, la apologética pretende responder a una pregunta. ¿Por qué creo? ¿Por qué creo? El catolicismo de ahora desafortunadamente hay que decirlo, es un catolicismo bien pichurriento. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo no voy a misa, pero yo desde mi casa le rezo a Dios, ¿no? Y aquí después de terminando la pandemia, aquí se va a notar. ¿Saben por qué? Porque cuando se termine la cuarentena y después a un momento lleguemos a abrir los templos, va a haber gente mañosa que va a decir, desde mi casa veo la transmisión, es lo mismo. No, señor, no, papacito, no es lo mismo. No es lo mismo. Nunca será lo mismo. Un buen cristiano católico da razón de lo que él cree. Benedicto XVI decía, vivimos en un mundo donde es atacada la fe. Hoy necesitamos
responder. Jesús dijo, sean mansos, no mensos. No, humilde. Yo pues cuando viene un protestante no le respondo porque hay que ser humilde, padre. Cuernos, no sabes, eres ignorante. Pero lo disfrazamos de una humildad, ¿no? Si te preguntan, tienes que decir, ¿por qué eres católico? Con caridad. Dirá la lectura. Fíjense cómo dice la segunda lectura. Por eso, hermanos, dice, háganlo con sencillez y respeto, estando en paz con su conciencia. 1 Pedro capítulo 3, versículo 16. Háganlo con sencillez y respeto. Hoy vivimos una realidad bien tremenda, ¿saben? Miren, queremos hacer una apologética, y no es que digo que esté mal, queremos hacer una apologética muy rebuscada. Y está bien. El problema es cuando queremos hacer esta apologética rebuscada, se la queremos aplicar al laico. Pues laico, pura pena puede con su vida. Y tú vas a hablarle de el código del derecho canónico, el catecismo de la Iglesia Católica, los padres del... Cállate por lo menos, quítate. Lo que el católico de hoy en día enfrenta es un protestantismo agresivo. Las sectas, testigos de Jehová, mormones, luz del mundo, evangélicos, estos. ¿Cómo vas a llegar tú con un evangélico y le vas a decir, a ver hermano, vamos a hablar de la divinidad de Cristo, catecismo de la Iglesia Católica? Protestante dice, quítate, a mí no me interesa el catecismo, háblame con la Biblia, como el albañil en concreto. No le vas a hablar, eso sí, con un ateo, está bien. Pero hoy la iglesia tiene el problema no tanto del protestantismo histórico que se llama. ¿Cuál es el protestantismo histórico? Anglicanos, ¿no? Bautistas, sí lo tenemos, pero en menor escala. En nuestra sociedad no tenemos el problema tan grave de protestantismo. Tenemos el problema del sectarismo. Y al sectarismo hay que responderle con la Biblia en concreto. ¿Por qué le dicen padre al sacerdote? Mateo 23 del 8 al 10, te pregunta el protestante. Una vez un sacerdote, pobrecito, que Dios lo perdone, doctor en teología, el sacerdote que estudió en Roma, ¿no? Decía él, no se necesita de la apologética. Dije, no se necesita. Estamos en un debate con el padre. Eso fue como allá por el 2012, yo estaba en Nicaragua. Y el sacerdote dice, no, teólogo de la liberación, para acabarla, ¿no? ¿Qué se espera de esa gente? Dice, no, lo importante es los pobres. No. Y le dije, a ver. Le dije, padre, a ver. No estés orinando fuera de la taza. A ver, le dije yo. Si a tu mamá, mi estimado padre, la visita un testigo de Jehová y le dice que María tuvo más hijos, que no hay que tener imágenes y le muestran con la Biblia, tu mamá va a decir, yo no sé de Biblia, pero yo tengo un hijo sacerdote y a mí me va a explicar mi hijo sacerdote. A ver, le dije yo, padre, ¿qué cosa le responderías a tu mamá cuando te pregunte sobre las imágenes? Y la cosa triste que me respondió el padre, dice, yo le diría, mamá, tú tienes que ir donde tu corazón te lo dicte. Jesús bendito, Dios santo, doctor en teología, que más bien sería doctor en burrología. Dios santo, un sacerdote diciéndole a su mamá, si te llevan allá, vete con ellos. ¿Qué cosa, Jesús? Padre eterno, casi para rezar la coronilla, yo te ofrezco el alma, este tipo. Estás mal, padre, dije. Digo, y si te encuentras con un mormón y te cuestiona qué vas a hacer, yo le digo a él, todo es lo mismo. ¿Qué cosa, Jesús bendito? Un sacerdote diciendo que todo es lo mismo. Señor, llévate pronto estos curas ya, lo más pronto posible, mejor. Llévatelos a un monasterio a confesar monjitas, a ver qué cosa hacen. Ya basta, en vez de confundir a la gente.
Hoy la apologética tiene que ser una apologética sana, pero no tiene que ser una apologética no que busque humillar al protestante, sino que sepa responder a la pregunta ¿por qué? No todos los protestantes son malos. Todos tenemos familiares, amigos que son protestantes de buena voluntad. Imagínate que yo llegue con mis tías, a ver tía, usted desgraciada, sí, hija de Satanás y de Belcebú, diabólica hija de Lutero, me va a sacar a patadas de su casa. Se tiene que aprender a dialogar, sin renunciar a la verdad, pero aprender a dialogar con los protestantes. Por eso la segunda lectura nos dice aprender a dar razón con sencillez y con respeto. Y el Evangelio finalmente, queridos hermanos y hermanas, qué hermoso el Evangelio que escuchamos en este sexto domingo, que ya habíamos escuchado días previos. Nuestro Señor Jesús dice, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Vean, yo le rogaré al Padre y Él les enviará al Consolador. Y saben, hay una idea, fuerza, en el Evangelio de hoy. Una idea que ojalá se pueda quedar en el corazón de ustedes y en el mío. Dice, no los dejaré desamparados. Pareciera ser que a veces, pareciera, ¿no? Pareciera ser que a veces como que Dios guarda silencio. ¿Por qué digo esto? Cuando muere un familiar cercano, cuando nos da una enfermedad, cuando pasamos un momento de crisis económica, pareciera ser que Dios como que uno le habla, le aclama y le dice, y pareciera ser que Dios es sordo. Y vean el Evangelio, dice nuestro Señor, yo no los dejaré desamparados. Hoy son palabras de consuelo para el alma, que quizás en este momento muchos de nosotros podamos estar teniendo cosas que en el corazón nos aflige, que nos preocupan, que nos quitan el sueño. Recordemos, no los dejaré desamparados. Hoy en las circunstancias de la pandemia que estamos viviendo, mucha gente comienza a dudar de Dios. Padre, ¿dónde está Dios? Y mi respuesta es, dice el Señor, no los dejaré desamparados. Tenemos que creerle, aunque pareciera ser que nos deja, no lo hace. Si el Señor lo dice, Él lo va a cumplir. No basta con creer en Dios, como mucha gente. Yo creo en Dios, pero en Dios a mi manera. No. Hoy el Evangelio nos exige un segundo paso, que es creerle a Dios. Y mi Señor dice, yo no los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Y dentro de poco dice, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Fíjense qué hermosa expresión. El mundo no me verá. Yo les pregunto, hoy, en concreto, ¿dónde los cristianos, dónde vemos a Cristo? En concreto, ¿en dónde? ¿En dónde? En la Eucaristía. El mundo no me verá porque el mundo ya no quiere reconocer lo sagrado de la misa. Y hoy estamos en la época, y en la época en la que se verá quién realmente, como dice el Evangelio, quiere ver al Señor en cada Eucaristía. Que el Señor nos ayude, pues, queridos hermanos, a permanecer en Él, a permanecer con Él. Termino con aquella hermosa expresión de la doxología que el sacerdote dice. Si el Evangelio dice permanecer en Él, permanecer con Él, esto sin duda alguna nos va a recordar mucho cuando los sacerdotes decimos, por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo, con y en Él. La misa nos introduce en el corazón del misterio de la Santísima Trinidad. Que así sea.